Buenos días, mi nombre es María Verónica Lugo y en materia de medios alternos yo les voy a hablar sobre lo que es el liberalismo político, económico y social. El liberalismo se entiende como una corriente filosófica política orientada hacia la garantía de la libertad del individuo, la defensa última de la sociedad política. Esta libertad individual no puede depender de la decisión exclusiva del rey, que tendría la facultad de revocarla. El titular último del poder es el pueblo. El poder popular o la soberanía nacional, que es la expresión utilizada, implica la limitación de las facultades de los reyes mediante constituciones en las cuales se consignan las garantías de los ciudadanos y la división de los poderes que nunca deben estar concentrados. El liberalismo fue un gran avance político, económico y social para la humanidad. Gracias al mismo surgieron las libertades civiles que acabaron con el despotismo y el sistema feudal. Así podemos decir que la gran importancia del liberalismo reside en que supuso un cambio en todos los aspectos, impulsando, entre otros, la democracia y el conocido Estado de Derecho. La libertad no podía ser limitada por ningún tipo de autoridad, fuera política o espiritual. Defendían la libertad de pensamiento y denunciaban todo intento de limitar la libertad de conciencia y de creencias. Reclamaban el derecho a la libre reunión, a la asociación, a la expresión de las ideas, a la manifestación y a la libertad de prensa. Asimismo, consideraban que la religión debía ser una convicción personal y no un asunto de la vida pública. Se podía creer o no en Dios y ser igualmente un buen ciudadano. Disociaban, por tanto, lo temporal de lo espiritual y defendían un Estado laico no confesional. La razón de ello es que consideraban que la sociedad estaba compuesta por individuos y no por órdenes, clases o jerarquías, y formaron en doctrina la defensa de la libertad individual, la libertad que ellos definían como la ausencia de sometimiento a otros. Era un bien en sí mismo en todos los campos civiles, religiosos, políticos y económicos. La nueva ideología defendía la libertad de comprar, vender, contratar o establecerse sin otros límites que el propio deseo y el respeto a la libertad de los otros. Por ello, además de su contenido político o económico, las ideas liberales se plasmaron también en un modo de entender la sociedad y en una actitud hacia las personas y las relaciones sociales, así en nombre de la razón y del derecho de todo hombre a vivir libre. Podemos hablar de la importancia del liberalismo en varios campos, siendo el liberalismo económico, social y político los más destacados, siendo el primero, el liberalismo económico, uno de los más importantes y tiende a ser identificado con el capitalismo, aunque este no tiene por qué ser necesariamente liberal, ni el liberalismo tiene por qué llevar a un sistema capitalista. En general, el intervencionismo económico y el liberalismo social son característicos de la socialdemocracia, mientras que el liberalismo económico y el control social son más característicos del llamado neoliberalismo económico. Pero la práctica real de la política obliga a entender a muchas circunstancias aparte de las propias ideologías. El liberalismo económico se intentaba limitar la intromisión estatal en las relaciones comerciales. De esta forma, el liberalismo garantizaba la igualdad de condiciones, creando un mercado de competencia perfecta. Hacia el liberalismo supuso la ruptura con el absolutismo, intentando acabar así con la manipulación económica y erradicando los aranceles y subsidios, entre otros. Su única finalidad era que todos fuéramos iguales y tuviéramos las mismas oportunidades, erradicar barreras y tributos innecesarios y abusivos, crear un crecimiento sano, y es para que el liberalismo, el Estado, no hace más que entorpecer la economía global. También supuso un gran cambio en el aspecto social. Surge en el siglo como respuesta a las condiciones de vida injustas propiciadas por el liberalismo económico y la revolución industrial en la clase obrera, y abre paso al socialliberalismo, el liberalismo progresista y la socialdemocracia actuales. De este modo, el liberalismo social, basándose en la doctrina liberal, propone la mediación del Estado para ofrecer condiciones sociales más justas e igualitarias para los desfavorecidos,
como es el acceso a la educación y a los servicios de salud. Gracias a este liberalismo, como los derechos y libertades civiles aumentaron, surgieron así aspectos como la libertad de expresión o libertad religiosa, estando completamente apartados de ella el Estado. El liberalismo social promueve, por tanto, la libertad en la conducta privada de todos los individuos y en sus relaciones sociales, consiguiendo que el individuo no tenga que estar sometido. Finalmente encontramos un liberalismo político, otro de los grandes pilares de esta doctrina, que es el liberalismo político, lucha por entregar el poder a los ciudadanos, y son estos los que deben decidir en cada momento y de manera libre y soberana a sus representantes. Así el liberalismo intenta terminar con aspectos tan arcaicos e injustificados como los señores feudales, las monarquías absolutistas y en definitiva todo aquello que defendía el antiguo sistema feudal. Es por tanto la base de la democracia actual, que si bien es cierto en cada país del mundo puede tener diferencias matices, todas se rigen por un factor común: la mayor libertad para el pueblo, el resultado de un largo camino que se originó en varios hechos acontecidos, hechos que se desbocaron en un cambio radical de manera de proceder, enterrando así el viejo régimen feudal y el absolutismo más rancio. Esto es toda mi exposición y muchísimas gracias.